Bueno, en estos momentos vamos a hacer un pequeño análisis de una novela que se llama Los Detectives Salvajes, de un escritor chileno que vivió muchos años en México y que luego se mudó a España, específicamente a Barcelona, donde murió relativamente joven para un escritor a los 49 años y que se ha convertido casi en una leyenda en Latinoamérica, que es Roberto Bolaño. Esta novela, Los Detectives Salvajes, está dividida en tres partes. La primera y la tercera parte están conectadas por un personaje que se llama Juan García Madero, que es un poeta que quiere formar parte de un movimiento inventado por Roberto Bolaño que se llama el Real Visceralismo. Allí García Madero conoce a dos poetas que son más o menos los creadores del Real Visceralismo, que son Ulises Lima y Arturo Belano. Arturo Belano está basado, confesado por el mismo Roberto Bolaño, en el mismo. Y Ulises Lima es un poeta, fue un poeta mexicano que conoció Roberto Bolaño en su estadía en México. Bueno, entonces la novela empieza con la historia de García Madero como si García Madero fuera el personaje principal. Es decir, la novela empieza con un personaje tangencial, como ha sucedido con otras novelas, por ejemplo Luz de Agosto de William Faulkner, que comenzaba con un personaje tangencial que era una muchacha que estaba embarazada, y después en la segunda parte de la novela aparecía el personaje principal que se llamaba Joe Christmas. Bueno, así sucede también en Los Detectives Salvajes, que los personajes principales, Ulises Lima y Arturo Belano, aparecen realmente en la segunda parte de la novela, que es una especie de cartas, las confesiones de una serie de personajes, específicamente 52 personajes, que son una especie de generación no solamente literaria sino vital de Roberto Bolaño. La novela transcurre en los años 70 del siglo XX. Ahora, ¿qué es lo verdaderamente interesante de la novela? La novela tiene una estructura complicada, no es una novela lineal, o sea que recoge las tradiciones de las novelas de principios y mediados del siglo XX, novelas experimentales como el Ulises de Joyce, como Rayuela de Cortázar. Incluso se parece mucho en su estructura a la Rayuela de Cortázar, y también a las novelas de William Faulkner. Digo que se parece mucho en su estructura a la novela de Cortázar, a Rayuela, porque como yo vi incluso en un video que colocaron en YouTube, si tú quieres, tú puedes leer la primera parte y la tercera parte juntas como un todo, y también tú puedes leer las historias de cada uno de los personajes. Si tú lo buscas uno por uno, tú puedes leerlo como si fueran pequeños cuentecitos o pequeñas novelitas. Ahora, yo no recomiendo de ninguna manera que se haga esa lectura, porque esa no fue la idea del autor, del escritor, de Roberto Bolaño, sino que se lea como él la escribió. Ahora bien, si después que tú la leíste la primera vez, tú decides entonces hacer ese experimento de leerla como yo estoy diciendo, o sea, leer primero la primera parte y después la tercera parte, y leer las historias, las diferentes historias que aparecen en la segunda parte, como siguiendo a cada uno de los personajes como un experimento, como una manera de diversión, entonces tú lo puedes hacer. Y así tendrás la oportunidad de leer la novela por segunda vez, entenderla mejor, incluso entender a cada uno de los personajes, y eso significa que la novela entonces tiene una estructura que puede ser leída de diferentes maneras, lo cual enriquecerá la lectura. Bueno, Roberto Bolaño, como murió relativamente joven y su novela se hizo tan famosa, se ha convertido en una especie de leyenda en Latinoamérica, y yo recomiendo encarecidamente que lean Los Detectives Salvajes. Es una novela que empieza con historia de adolescentes, o sea que a los jóvenes es posible que le interese mucho, ya que en YouTube
que vamos a ser sinceros, ya que en YouTube, ya que a través de estos canales se recomiendan tantos libros malos, dirigidos sobre todo a la juventud, y tantos disparates que se están recomendando, es bueno, casi un deber tiene uno de recomendar esta clase de libros, esta clase de lecturas que uno sabe que le van a gustar a los jóvenes, aunque no es una lectura tan fácil como sería la lectura de otros libros que se recomiendan a través de estos mismos medios. No es una lectura muy fácil, pero siempre lo difícil al final es mucho más satisfactorio, porque tú tienes que pensar, tú tienes que imaginar, es un libro que te reta, y eso es precisamente lo que uno busca en una buena novela. Lamentablemente Bolaños solamente dejó una novela inédita a su muerte, una novela póstuma que se llama 2666, y que a pesar de todos los halagos que ha recibido, no llega al nivel de su obra maestra, que es Los Detectives Salvajes. Ojalá que ustedes puedan leer Los Detectives Salvajes, que es una novela que él envió a una editorial, y el dueño de la editorial le recomendó entonces que participara en un concurso que tenía esa editorial, lo cual no es éticamente muy correcto, pero uno sabe cómo se manejan las editoriales, sobre todo las españolas, que lo que les interesa es vender muchos libros, lo cual no está mal, siempre y cuando publiquen novelas como Los Detectives Salvajes. Entonces, esa novela ganó el premio Anagrama de novela, también ganó el premio Rómulo Gallegos, el premio latinoamericano a la mejor novela Rómulo Gallegos, por lo que nosotros recomendamos encarecidamente, sobre todo a los jóvenes que necesitan buenas lecturas, sobre todo a los jóvenes que lean Los Detectives Salvajes, porque va a retar su imaginación. Lean Los Detectives Salvajes, una excelente novela de Roberto Bolaño, un clásico contemporáneo que yo he leído con muchísimo placer hace ya algunos años, y que espero releer dentro de poco tiempo. Quizás ahora mismo, cuando yo acabe de hacer este video, me levante y empiece a leer de nuevo Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño.